Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Seguimos con nuestra serie dedicada a las matanzas de 1391, una ola de violencia antijudía que recorrió la península ibérica durante uno de los veranos más sangrientos de la Edad Media. Tras el inicio en Sevilla, la violencia se expandió a otras ciudades. En este episodio nos detenemos en Córdoba, donde los disturbios estallaron apenas días después del pogromo sevillano. A fines del siglo XIV, Córdoba era una ciudad destacada dentro del Reino de Castilla. Antigua capital del califato omeya de Al-Ándalus, había sido un centro cultural, político y religioso de primer orden. Aunque su esplendor califal había quedado atrás, seguía siendo una ciudad importante, con una estructura urbana heredada del pasado islámico, una nobleza activa y una economía vinculada a la artesanía, el comercio y la producción agrícola. La judería cordobesa tenía una larga historia que se remontaba a época islámica. El barrio judío estaba concentrado en torno a la actual calle de los judíos, rebautizada como calle Maimónides, donde aún se conserva una sinagoga construida entre los años 1314 y 1315. Esta sinagoga, de pequeñas dimensiones, fue identificada por la inscripción hebrea de su muro, que menciona su edificación por Isaac Mejeb, hijo de Efraín, y que la llama santuario pequeño. Todo indica que no era la sinagoga principal y que debía haber otras en el barrio. La puerta de acceso al barrio era la conocida como Bab Jeud, hoy llamada Puerta de Almodóvar, y la judería incluía otras calles como la actual judería, de Anes. Y la zona donde hoy se encuentra el convento de San Pedro de Alcántara y el hospital provincial. El barrio estaba delimitado, contaba con puertas y porteros, y disponía de una fortificación que las fuentes llaman castillo, ubicada probablemente junto a la Puerta de Almodóvar. La comunidad estaba organizada, y aunque vivía bajo las condiciones típicas de las minorías protegidas, pago de impuestos especiales, restricciones legales y sociales, formaba parte activa de la vida de la ciudad. Tras los hechos de Sevilla del 6 de junio de 1391, las autoridades del reino, reunidas entonces en Madrid, temieron que la violencia se extendiera. Se enviaron cartas urgentes a las principales ciudades, entre ellas Córdoba, advirtiendo del peligro y ordenando prevenir cualquier desorden. Sin embargo, esas advertencias no impidieron lo que estaba por suceder. La noticia de la matanza sevillana llegó a Córdoba antes del 17 de junio, fecha en la que la corte ya se había trasladado a Segovia. Se deduce, por tanto, que la masacre en Córdoba ocurrió entre el 2 de mayo y el 17 de junio de 1391. El detonante inmediato fue, como en otras ciudades, una combinación de agitaciones sociales, rumores sobre la riqueza de los judíos y la prédica persistente del arcediano de Écija, Ferrán Martínez, que desde hacía años había difundido mensajes de odio desde Sevilla, violando repetidamente las órdenes del rey y del arzobispo. Las masas populares, alentadas por esa prédica y confiadas en la impunidad, se alzaron. El estallido violento comenzó entre el 8 y el 9 de junio y se prolongó durante al menos 3 días. La judería de Córdoba fue asaltada. Se rompieron puertas, se invadieron casas, se profanaron sinagogas, se saquearon bienes y se asesinó a muchos de sus habitantes. El castillo fue tomado por la fuerza. Las crónicas hablan de cerca de 2000 judíos asesinados. Muchos fueron golpeados o apuñalados con espadas o dagas. Las calles se llenaron de sangre y fuego. Según testimonios recogidos siglos después, como el del cronista Luis Maraver y Alfaro, las tiendas, los talleres y las moradas quedaron reducidos a cenizas antes de que las autoridades se atrevieran a intervenir. El ataque fue tan cruento que la matanza pasó a conocerse popularmente como el robo de la judería. Participaron no solo miembros del pueblo llano, sino también personas de casas nobiliarias, criados de caballeros principales, clérigos, artesanos y campesinos. El deseo de venganza religiosa se mezcló con la codicia. Algunos de los eclesiásticos habrían entrado en el castillo junto con la multitud, lo que consta en documentos oficiales. También se sospechaba, según se recoge en los archivos, que había instigadores poderosos detrás del ataque, posiblemente protegidos por su jerarquía, que no fueron incluidos en los procesos judiciales.
En medio del caos, hay registro de un gesto individual de compasión. Leonor de Córdoba, una mujer cristiana, recogió a un niño judío huérfano, lo bautizó y le dio el nombre de Alonso. Es un episodio mínimo entre el horror, pero da cuenta de la humanidad que persistió incluso entre ruinas. El saqueo fue cuantioso. La destrucción fue tal que el rey Enrique III impuso a Córdoba una multa de 40.000 doblas de oro por el robo y la destrucción de la judería y el castillo. No hubo indemnización para las víctimas. La sanción se destinó íntegramente a la corona. El valor estimado de la multa, equivalente a más de 1,5 millones de pesetas de comienzos del siglo XX, muestra la magnitud del daño económico provocado por el saqueo. Para llevar a cabo los procesos, el rey envió al doctor Pedro Martínez, un juez pesquisidor que investigó los hechos, impuso sanciones, ordenó destierros y preparó el reparto de la multa entre los culpables. Sin embargo, el proceso judicial se vio obstaculizado por la posición social de muchos implicados. Algunos eran nobles o criados de casas influyentes, y otros estaban emparentados con figuras de poder. El propio Consejo de Córdoba solicitó que se dejara al juez Pedro Martínez con plenos poderes y se le apoyara con 4 oficiales, pues no era posible hacer cumplir la sentencia sin provocar enfrentamientos dentro de la ciudad. Así fue concedido por el rey en un documento fechado el 13 de junio de 1396. Los problemas de ejecución continuaron. La ciudad no lograba recaudar las cantidades asignadas. Los documentos revelan que, por ejemplo, se lograron reunir 10.000 doblas, pero no se entregaron a la corona porque los recaudadores se apropiaron de los fondos. Hubo múltiples peticiones para que se perdonaran o rebajaran las cantidades restantes, alegando epidemias, gastos en defensa militar y salarios de funcionarios. En una respuesta del 25 de abril de 1398, el rey rechazó todas las solicitudes y recordó que los gastos derivados del proceso debían ser cubiertos por los culpables, no por la corona. En 1401, ante el impago continuado, Enrique III ordenó embargar y vender públicamente todos los bienes de los responsables. También ordenó identificar a los herederos de los culpables fallecidos para exigirles el pago y perseguir a los que habían huido a otras ciudades. Si no tenían bienes, se debía detenerlos y trasladar los presos a Córdoba hasta que pagaran. La presión continuó al menos hasta 1404, cuando aún se reclamaban 12.000 doblas adicionales. La respuesta del rey ese año fue tajante, exigía que los repartidores, cobradores y quienes hubieran recibido dinero sin entregarlo, rindieran cuentas ante la ciudad, y facultaba al corregidor para aplicar penas si no cumplían. A lo largo de todo este proceso no se encuentra una sola mención a la reparación del daño sufrido por las víctimas. No hubo compensación para los judíos asesinados, ni para sus familias, ni para los conversos forzados. El único enfoque de los documentos conservados es el económico, el rey reclamando las doblas, la ciudad buscando reducirlas y los poderosos eludiendo el castigo. Córdoba, que había sido símbolo del esplendor judío en Sefarad, vio desaparecer su comunidad en cuestión de días. Lo que siglos de historia habían construido fue desmantelado con rapidez. La sinagoga sobrevivió como edificio, pero ya no como lugar de oración. Posteriormente se utilizó como hospital de rabiosos y más tarde como capilla cristiana dedicada a los santos Crispín y Crispiniano. El barrio se mantuvo con sus calles estrechas, pero sin los rezos, sin las voces hebreas, sin la vida que había contenido. Hoy, cuando se recorre la judería cordobesa, cuando se visita la pequeña sinagoga de la calle Maimónides o se pasa bajo la puerta de Almodóvar, pocos recuerdan lo que ocurrió en 1391. Este episodio ha reunido los datos que nos permiten reconstruirlo, gracias en gran parte al trabajo del historiador Rafael Ramírez de Arellano, quien a comienzos del siglo XX consultó y transcribió los documentos originales del Archivo Municipal de Córdoba. Su esfuerzo nos permite hoy conocer con precisión cómo ocurrió la masacre, cómo se desarrollaron los juicios y cómo se desvaneció la justicia. Gracias por escuchar este episodio de Antisemitismo en la Historia. En el próximo capítulo continuaremos recorriendo las ciudades donde el verano de 1391 marcó con sangre y fuego la historia del pueblo judío.